Un tema tan polémico en nuestro país y en nuestra profesión como futuros médicos da mucho de qué hablar, dado que, basados en nuestro principio de la no maleficencia, cuando juramos el juramento hipocrático, ningún ser humano tiene la capacidad de quitarle la vida a otro. Nos encontramos aquí con el doctor Dairo Enrique Quintero, coordinador del área de Morfofisiología 1, especialista en medicina familiar desde hace 19 años y quien muy amablemente nos cedió su tiempo para preguntarle su posición acerca de la eutanasia. Doctor Quintero, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, doctor Quintero. Queríamos preguntarle cuál es su posición como profesional de salud frente al tema de la eutanasia. Bueno, entonces, yo lo que veo es que en torno a la eutanasia, al igual que en el aborto, estos dos temas son temas que generan mucha polémica. El uno por el derecho a la vida y el otro por el derecho a la muerte, en el caso de la eutanasia. Y si entendemos la eutanasia como, desde su definición, que es el bien morir, uno tendría que decir que históricamente estas dos cosas, la vida y la muerte, han sido polémicas. Y esto ha cobrado un debate aún mayor en los últimos años, porque se habla mucho del bien vivir, pero del bien morir no tanto. Y se insiste mucho más en el debate de la eutanasia porque, pues, con el advenimiento de la tecnología y de la ciencia, lo que uno observa es que con el advenimiento de los trasplantes de órganos, de corazón, las nuevas técnicas de reanimación, las unidades de cuidado intensivo, cada vez es más frecuente que a las personas se le prolongue ciertas enfermedades y hasta, por decirlo así, se les prolongue la agonía. Y es aquí donde cobra importancia este debate de la eutanasia, porque así como una persona tiene derecho a bien vivir, también tiene derecho a bien morir. Y no puede uno separar el dilema de la eutanasia, pues, de las dos posturas, de la postura científica y de la postura espiritual, religiosa, porque bien sabemos que, pues, para la religión la vida la otorga Dios y solo Dios puede quitar la vida. Yo parto de ese principio espiritual y me acojo a él. Yo lo comparto como cristiano que soy. Yo no le quitaría la vida a nadie, ni estaría en el derecho de quitarle la vida a nadie. Pero tampoco me puedo apartar de lo que dice la ley, de lo que dice la política, de lo que dicen los científicos acerca de la muerte. Y, pues, en este orden de ideas me acojo a lo que para nuestro medio, para la Constitución colombiana, es la eutanasia, y es que hace unos años, pues, el médico era sancionado por aplicar la eutanasia, es decir, por quitarle, entre comillas, la vida a una persona que está en un estado de sufrimiento. Pero ya ha habido varios pronunciamientos de la Corte Constitucional y el mismo Ministerio de Educación que le permiten al médico, a uno como médico, aplicar o realizar la eutanasia. Y aquí uno tendría que entrar a definir, pues, los diferentes tipos de eutanasia. Uno dice, está la eutanasia activa, que es el hecho de aplicar procedimientos intencionados para quitarle la vida al paciente que está en sufrimiento, que tiene una enfermedad irreversible. O aplicar la eutanasia pasiva, que es aquella que dice que es dejar de hacer o de tomar medidas para prolongarle la agonía o quitarle el sufrimiento a ese paciente. Y en ese orden de ideas, la que yo asumo y que no iría en contra de mis principios morales y religiosos sería la eutanasia pasiva. Es decir, yo, en un paciente que tenga la indicación de hacerle una eutanasia, en un paciente que esté en un estado de sufrimiento,
que tenga una enfermedad que es de carácter irreversible, en ese paciente no le aplicaría medidas terapéuticas que le prolonguen su agonía. Sí le daría las medidas básicas para que no sufra, quitaría el dolor, lo hidrataría, cuidados para que no tenga sufrimiento, pero no le aplicaría medidas terapéuticas para que muriera. Eso iría en contra de mis principios religiosos. La eutanasia pasiva me parece que es una postura razonable y que no atenta contra mis principios morales. ¿Qué opina acerca de la medicina paliativa? Pues esto de la medicina paliativa sí está muy en relación a lo que veníamos hablando con esta pregunta, y es que la medicina paliativa se aplica para aquellos pacientes que están en un estado de sufrimiento, tienen una enfermedad terminal, una enfermedad incurable. Ese paciente indefectiblemente a lo largo de un tiempo va a llegar a la muerte. Entonces, ¿cuál sería el deber del médico? Que en ese proceso de muerte el paciente no tenga sufrimiento, que no tenga dolor, que no aguante hambre. Entonces, a eso se dirigen los cuidados paliativos, a asistir de una manera adecuada a ese paciente que está en un estado terminal. Y yo creo que sí es un derecho del paciente recibir cuidados paliativos, y el resultado final de ese paciente, que es llegar a un estado crítico de enfermedad máxima, que a ese paciente se le podría aplicar la eutanasia, y concretamente en mi caso la eutanasia pasiva. No le haría cosas que le prolonguen la agonía, evitaría lo que se llama también una distanausia o distanasia, que es el ensañamiento terapéutico, y es que el médico tiene que salvarle la vida a toda costa y le hace lo que sea, pero para prolongar la agonía. Con eso tampoco estoy de acuerdo. Doctor, ¿en qué casos de su ejercicio profesional durante esos 19 años ha optado o ha tenido como opción la eutanasia para darle manejo a algún tipo de paciente? Han sido varias las circunstancias en las que me he tenido que enfrentar al hecho de aplicar la eutanasia, y concretamente sí ha sido en aquellos casos en los que precisamente lo permite la ley o lo indica la ley o la Constitución, y es en aquellos pacientes que en un estado de conciencia completa solicitan y por escrito lo certifican de que no quieren que se le apliquen medidas de reanimación avanzadas, porque su enfermedad es una enfermedad irreversible, terminal, que no tiene curación. En esos casos sería una indicación, y en los otros en el que haya una enfermedad grave de carácter irreversible, en la que uno considera que por más medidas terapéuticas que se hagan, ese paciente no se va a salvar. Entonces, esas serían las dos circunstancias en las que he aplicado la eutanasia. Doctor, en el caso hipotético de que usted se encuentre en una unidad de cuidado intensivo, que exista un paciente con una enfermedad terminal, que esté con soporte ventilatorio, inotrópico hace más de 6 meses, que no tenga familia, que esté como no identificado, y que le dicen a usted, doctor, necesitamos la cama, ¿qué decisión tomaría usted frente a ese paciente? Pues ahí es una situación compleja que tiene varios aspectos a considerar. Uno, el abandono social. Dos, si ese paciente tiene una patología irreversible y tiene las definiciones por ley y científicas para declararse paciente a la cual se le puede aplicar la eutanasia, lo haría. ¿Cuáles serían la condición de este paciente? Si el paciente está en un estado vegetativo, eso implica que está en muerte cerebral, sería un paciente que está en el derecho del médico de aplicarle la eutanasia. Entonces, muerte cerebral que es uno de los tipos de muerte establecidos científicamente. O lo otro es la muerte cardiorrespiratoria, es un paciente que está en paro respiratorio, en paro cardíaco, y para salir de ese paro cardíaco y prolongársele la vida indefinidamente, necesita soporte ventilatorio, soporte inotrópico, y eso es por un periodo largo de tiempo, y si uno al suspenderle esas cosas el paciente no responde, pues diría uno que tiene también el otro criterio de muerte, que es la muerte cardiorrespiratoria.
Es decir, es un paciente que no va a poder sobrevivir sin el soporte ventilatorio, sin el soporte inotrópico. En ese caso yo consideraría que hay una indicación clara para suspender ese soporte y encargarse de que de una manera natural la biología, ese paciente tenga una muerte natural, no inducida por algo que le hizo el médico, sino inducida por que el médico decidió no hacerle más allá de lo que el paciente pues, necesita como tal. Si en algún momento de su vida está diagnosticado con una enfermedad terminal, ¿usted pediría que le aplicaran la eutanasia? Pues lo que yo aplico como principio para mis pacientes sería incongruente no aplicarlo para mi vida. Si yo estoy en un estado terminal, una enfermedad irreversible, estoy en un estado de sufrimiento prolongado, claro que daría una autorización, lo haría por escrito, que no se me aplicaran maniobras de reanimación avanzadas para prolongarme la agonía o el sufrimiento, y tampoco para prolongar esa agonía, ese sufrimiento a mi familia, a los que me rodean. Entonces sí estaría de acuerdo en que me aplicaran la eutanasia indicada. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, por su tiempo. Y por último les queremos dejar una frase de reflexión para que cada uno de ustedes la interiorice. La muerte es un castigo para algunos, para otros es un regalo y para muchos es un favor. Lucio Seneca, muchas gracias.